Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. En estos días se conoció que la Corte Suprema de Justicia podría cerrar el caso del Riachuelo. ¿Cuántos años hace que venimos hablando del saneamiento del Riachuelo, de todas las contingencias, todo lo que va ocurriendo, las luchas de esos vecinos que no paran nunca y que, bueno, les resulta difícil encontrar buenos resultados, ¿no? Y bueno, a 16 años de haber dictado la Corte Suprema de Justicia un fallo histórico, pareciera que ahora se cierra, es así. Además, el ACUMAR es un ente tripartito que nuclea a provincia de Buenos Aires, las circunscripciones donde va el río, donde pasa, provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires y Nación, parece que redujo en un 50% su estructura y tiene un presupuesto acotado. Va a priorizar simplemente la limpieza superficial y tratamiento de los residuos que ve quien anda por ahí. Así que nos pareció uno de los temas importantes de la semana y la convidamos a Beatriz Mendoza. Beatriz Mendoza le da el nombre a la causa Mendoza, que es la causa del Riachuelo. Fue una de las 16 demandantes de Villa Inflamable, donde se originó el reclamo. Una trabajadora social de hace muchos años que recorre el barrio, conoce, que vive ahí, ha vivido, y que, bueno, nos puede contar bien desde las entrañas cómo lo está viviendo y qué está pasando ahí. ¿Cómo estás, Beatriz? Qué gusto poder charlar un rato por la radio. ¿Cómo estás, Sergio? El gusto siempre es mío cuando tengo que charlar con vos. Bueno. Gracias. ¿Qué estás viendo por tu ventana hoy? Estoy viendo que el día va a estar maravilloso. Bueno, eso nos anima para empezar a conversar. Se avecina, ¿no? un solcito que estamos esperando. Qué lindo que digas esto, porque creo que uno necesita animarse, aunque sea con el buen día, para afrontar los sucesos que pareciera cada vez se producen con mayor vertiginosidad y con mayor hendidura en cuanto a esas heridas que uno cree va recibiendo, ¿no? Hablábamos recién de la ley de bases y tiene que ver con esta desfinanciación de la limpieza del Riachuelo, todo el proceso y la amenaza de la Corte Suprema de Justicia de cerrar el caso, ¿no? Sí, nosotros, por un lado, digamos, nos sorprende que esto pueda ocurrir, porque si tenemos en cuenta que han pasado 15 años y la sentencia no se ha cumplido de manera firme, entonces cualquier cosa puede suceder. Y además, bueno, es un momento en el que este desguace tiene que ver con todos los organismos del Estado, ¿no? La falta de financiamiento, en un momento donde, es imposible sostenerse con presupuestos del año anterior. Y además porque creo que hay una clara definición de suspender algunas cosas que para el caso del Riachuelo son fundamentales, como las obras, ¿no? Al hablar de que no se va a avanzar con la obra pública a nivel país, esto repercute también en el Riachuelo. Y en el Riachuelo tenemos cosas que es fundamental terminar, porque, no sé, para dar un ejemplo, el Parque Curtidor en Lanús, que va a concentrar a todas las curtiembres y que permitiría una salida limpia a la contaminación de esas empresas, el hecho de que no se dé continuidad a obras que permitirían, por ejemplo, evitar inundaciones. Y en esto tiene que ver a veces no solo la obra pública, el hecho de que hayan cesado, dejado cesantes a las personas de 1.600 cooperativas que se dedicaban a la limpieza del Riachuelo, también produce que se tapen los conductos, que haya más basura otra vez en las calles y que esa basura vaya a parar al río. Pero bueno, todas esas cosas
digamos, que se van dejando de lado, provocan otra vez retrotraernos a un proceso del que muy lentamente estábamos saliendo. Y eso es preocupante. ¿Qué se ve del riachuelo hoy si debiéramos ver con unos ojos atentos como los tuyos? ¿Qué hay que ver del riachuelo que no estamos viendo? Mira, yo creo que ha habido cosas positivas. La verdad es que el espejo de agua está mucho más limpio, no se sienten los mismos olores que se sentían antes. El hecho de haber concretado el camino de Sirga, que de algún modo embellece ese paisaje con arboleda, eso es algo que se ha ganado. El hecho del traslado, por ejemplo, del mercado de Liniers, que tanto ensuciaba la superficie del agua, son cosas positivas. Pero de cualquier modo, nosotros tampoco pensamos que el problema se dé solamente hoy frente a esta amenaza. La realidad es que, aunque uno quiera tener una mirada bondadosa, hay cosas muy importantes que han quedado sin hacer. Yo tengo que remitirme casi por obligación y por mi rol a recordar que esta causa se inicia por los problemas de salud de la población de Villa Inflamable, que después se pudo ver que ese problema de salud que tenía que ver con los metales en el cuerpo de las personas se daba en todos los espacios de la cuenca. Y yo creo que las últimas gestiones de Acumar se han olvidado un poco del tema de la salud, han dado por hecho que la zona está contaminada, que con el principio precautorio uno decide que, bueno, que ya se sabe que todo eso está contaminado y entonces no se hacen nuevas pruebas para saber. Tengamos en cuenta que la población crece, ¿no? Cómo van naciendo esos chicos en la cuenca para saber si sigue la contaminación o no. Porque todo eso que es un embellecimiento que agradezco en lo personal, que me parece lindo visualmente, también nos obliga a pensar cuál fue el origen, y los metales pesados que están en el río y que contaminan las napas de agua siguen existiendo. Hablemos un poco de eso, del origen. ¿Cuántos años hace que empezaste a recorrer la zona, a escuchar los vecinos y a denunciar lo que estaba pasando? Y en todo caso, ¿qué era lo que veían tus ojos de entonces? ¿Qué fue lo que apareció que despertó el alerta? Y yo me acuerdo de haberte entrevistado en esa época, me llevaste a recorrer el riachuelo y los lugares, y bueno, parte de eso me acuerdo, pero quiero que lo cuentes vos. Sí, perdón. Yo trabajaba en ese momento en la unidad sanitaria de Villa Inflamable, teníamos una juegoteca comunitaria, bueno, se concentraban muchos chicos y nosotros, o sea, en esa juegoteca trabajábamos los pediatras, los enfermeros y yo como psicóloga social, pero digo, ellos tenían una mirada más atenta a la cuestión de salud. Y esos chicos que venían a la juegoteca, muchos de ellos tenían problemas de salud importantes, que bueno, hubo que hacer todo un trabajo para darse cuenta, más que un trabajo, no, un querer darse cuenta de dónde provenían esos problemas de salud. Porque, o sea, es muy fácil fraccionar al ser humano y decir, bueno, las ampollas te salen porque es impétigo, repetís todos los años en la escuela porque tu familia es pobre, los problemas que tenés bronquiales son por la humedad, o sea, es muy fácil fraccionar, pero cuando juntábamos todo eso en una misma personita nos dábamos cuenta de que, bueno, había algo más, y ese algo más, cuando se estudió, tuvo que ver con la contaminación de los cuerpos. La mayoría de los chicos tenían plomo, más allá de otros metales con derivados de hidrocarburos. Entonces, cuando se pudo juntar todo eso, muchos de estos chicos ya habían sido sus padres, habían tenido la visión de llevarlos a toxicología del Hospital Fernández, porque de hecho cuando nosotros como trabajadores de la unidad sanitaria nos presentamos en el Hospital Fernández,
ya había muchos chicos que estaban en un gran mapa de Villa Invernales georreferenciados porque ya habían concurrido sus padres. Así que, bueno, todo eso además en un contexto bastante terrible, porque era el 2000, 2001, mucha pobreza, y todas esas cosas contribuyen y se suman al tema de la contaminación, ¿no? Claro, 24 años casi pasaron de eso. Nos está contando esa historia Beatriz Mendoza, psicóloga social, y que le dio el nombre a esta causa del riachuelo que todavía no se ha definido. Beatriz, te habla Marina, ¿cómo estás? Estaba pensando en estos años y en todo el trabajo que hicieron, que además fue, digamos, a pura lucha de ustedes, ¿no es cierto?, esta iniciativa. Sí, en principio a pura lucha de los que, habiéndonos estudiado, sabíamos que estábamos contaminados. Luego, bueno, la verdad es que me quedé un poco sola trabajando con esto, porque, o sea, cuando la Corte divide este juicio, esta causa, y dice que, bueno, que solo va a ir por lo colectivo y no por lo individual, que no va a haber resarcimiento frente al daño de cada uno, entonces, bueno, ahí me quedo medio sola. Pero bueno, qué sé yo, mi cuestión de ser psicóloga social y mi cuestión de ser profesora de geografía se me juntaron en ese territorio, y la verdad que yo decidí seguir trabajando por este tema. Beatriz, discúlpame, decís que ahí te quedaste sola por ese tema, porque la gente dejó de interesarle esta causa, si de todos modos era para un bien común a todos los afectados. No, digo básicamente de los que le dimos inicio a la causa, ¿no? Correcto. No a la población, Bien. Población no, al contrario, porque después empieza también una ardua tarea de la conexión con las personas, de la visita a cada una de las casas, ya con un listado en mano que nos habían incluso propiciado desde el Hospital Fiorito, porque había chicos que ya habían también pasado por el hospital. Entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de ver a cada una de las familias y hacerles entender cuál era el problema que estaban padeciendo sus hijos, ¿no? Claro. Sobre todo los problemas de desarrollo neurocognitivo que trae el plomo. Así que bueno, y después no, en lo demás no me quedé sola, todo lo contrario, hablaba de específicamente mi lugar de trabajo, y bueno, que por ahí soy la única que siguió con esta problemática trabajándola, pero todo lo contrario, porque luego con el tiempo la verdad es que nos hemos ido, lo digo, ¿no? Como los cristianos que dibujaban un pez en el desierto para saber que el otro que estaba enfrente era otro cristiano. Bueno, así nos fuimos encontrando todas las organizaciones de la cuenca. Y nos seguimos encontrando porque vuelve a ser un momento de lucha. Se reinicia, pareciera, claro. Frente a las amenazas resurgen los fueguitos, ¿no? Exacto. De hecho, hemos estado el día 28 de mayo en Acumar con el espacio Intercuenca que trabaja con la problemática del Reconquista, el Luján y el Matanza. Presentamos un petitorio, estuvimos con las autoridades. Primero fuimos en defensa de todos los trabajadores despedidos y del cierre de las cooperativas. No del cierre, sino de la baja que le dieron a todos los trabajadores, que también, bueno, yo siempre pienso que por ahí se empieza el vaciamiento, ¿no? Bueno, yo despido gente. Da la casualidad de que esa gente es la que después permite que Acumar siempre haya hecho número en el juzgado. Es decir, cada actividad después es trasladada con un número al juzgado. O sea que si vos sacás de la calle a los trabajadores, te quedás sin actividades. Y bueno, no sé si esto importa mucho en el juzgado de Morón o no, la verdad que no lo sé. Pero esas actividades las hacen los trabajadores territoriales, ¿no? Bueno, por un lado eso, hemos presentado un petitorio por las cosas que todavía no se pudieron resolver, las cosas inconclusas, y paralelamente nos estamos volviendo a reunir las organizaciones hemos pedido una reunión con el cuerpo colegiado para tratar de aunar nuestra lucha.
que no pudimos tenerla, no por falta de interés de ellos, sino porque justamente en el día de ayer ellos tenían que presentar al juzgado el listado de todas aquellas cosas con las que no coincidían respecto de lo que es el informe de ACUMAR, como por ejemplo el tema de las soluciones habitacionales y un montón de otras cuestiones. Así que la semana que viene tendremos esa reunión para ver cómo podemos trabajar en forma conjunta. Ciertamente es una situación compleja la del Riachuelo, lo ha sido desde siempre, pero siguiendo con esa idea de la mirada, si pudiésemos tener una mirada un poco más de arriba, Beatriz, a veces siento que hay en el medio una cuestión de organización, ¿no? ¿Cómo es posible que no podamos organizarnos desde los diferentes sectores, las diferentes miradas e intereses para algo concreto, tangible y que claramente nos hace daño? ¿Crees que hay algo de esto que estoy contándote, que estoy diciéndote que siento? Sí, absolutamente cierto, pero tendríamos que esa descripción llevarla a un lugar mucho más amplio. Me voy más arriba para ver todo el territorio nacional, no solamente el tema del Riachuelo, ¿no? La falta de organización, la falta de compromiso, la falta de el respeto a lo que le sucede al otro para poder entender que juntos hay que encontrar una solución. Y me parece que esta no es la mirada que está primando desde hace muchos años en la Argentina. Entonces eso después se traslada al Riachuelo. Son 14 jurisdicciones de diferente color político, algunos podemos decir mejores que otros en algún momento y en otro momento no, y además porque creo que también hay muchos intereses creados, o sea, aquí nadie quiere perder lo que tuvo hasta ahora, que es la posibilidad de deshacerse de todo lo que quería a través del Riachuelo. Y nadie, sobre todo, digamos, la industria, le cuesta mucho poder pensar de otra manera. O sea, yo voy a Inflamable y siento igual olor a tóxico que sentía antes. Hay días que a 2 kilómetros se siente ese olor a tóxico porque yo vivo a 2 kilómetros de Villa Inflamable. Y se siente. Entonces, bueno, yo creo que básicamente es eso. O sea, en este momento no es un... Pero no solamente en este momento, ¿no? No quiero hablar de este momento. No, claro, sí. Digo, me parece que las gentes que somos nosotros, no somos algo a salvar, a mirar, a pensarnos en futuro, sino que, bueno, lo que hay que resolver es el problema inmediato. Y si el problema inmediato es que yo tengo que producir, produzco, y punto. Y después los pasivos ambientales que queden... Reclamen, claro. Está claro lo que decís. Hay que resolver un problema. Ahora, la gente queda afuera. Es increíble esto porque claro. Vos lo decís con cierta naturalidad, pero estamos hablando de que la gente queda afuera y sin la gente adentro, sin las personas incluidas, es imposible resolver nada, ¿no? Beatriz, en estos años de tanta lucha, ¿no? De remar, ¿no? contra todo, ¿has sentido algún cambio de conciencia? ¿Cómo medís esto, vos como socióloga, en la población en general? Bueno, primero que no soy socióloga. Perdón, psicóloga social, perdón. Pero bueno, tenés esta mirada social, comunitaria, en ese sentido te lo pregunto, disculpa. Sí. Yo no me quiero arrogar algo que no, disculpa, vamos a decir correcto. No. El tema, yo creo que sí, que hay una mayor conciencia en todos los niveles. Hoy, por suerte, hasta nuestros nietos, o sea, antes nuestros hijos, pero mucho más nuestros nietos nos están diciendo no tires un papel a la calle, o abuela, juntemos esto para los cartoneros. Me parece que sí que hay una mayor conciencia de lo que es el daño y la destrucción del planeta. Pero paralelamente pasan otras cosas, o sea, porque después eso me parece que no es llevado a la realidad, porque sencillamente estas cosas no las resuelven los niños, las resolvemos los adultos. Y los adultos estamos tan ocupados
en la inmediatez que no nos podemos poner a pensar si el plomo está afectando a mi hijo, cuando yo, y estoy hablando del 2001, no tenía con qué darle de comer a mi hijo y hoy podría estar pasando otro tanto. Entonces, también, a pesar de que creo que hay una mayor conciencia en términos generales, la realidad es que la gente no tiene la posibilidad de afrontar eso que parece como algo tan grande tan lejano, ¿no? Algo como, no sé, cuando uno habla de contaminación por ahí o de cambio climático, se imagina cosas que están pasando lejos, no Sí. acá. Y bueno, tenemos esa visión. Entonces no, es muy difícil hoy, por ejemplo, plantear actividades comunitarias, porque la gente no tiene la voluntad de juntarse, porque le pasan otras cosas. Y a la vez, porque en este tema específico, la gente lleva 15 años juntándose para no ver resultados concretos. Entonces, bueno, se siente estafada, siente que en realidad esta lucha no tiene sentido. Y bueno, tienen su razón también, ¿no? Me parece, hay que comprender eso. Es un gusto siempre escucharte, Beatriz, se te escucha lindo, se te escucha enérgica, es un placer intercambiar, te mandamos un gran abrazo. No, abrazo para ustedes, muchas gracias por conectarme. Gracias por todo lo que Hasta haces. luego, que tengan buen día. Igual, Beatriz Mendoza, ahí está, psicóloga social, una luchadora de toda la vida y alguien que entiende bien lo que pasa con el riachuelo, ¿no? Encontrar una solución juntos, tan difícil resulta para todos nosotros, para nosotras, esa cuestión de estar juntos para luchar por un bien común. Tan difícil es ese desafío, tan inalcanzable. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.